Al que está sentado en el trono y al Cordero sea toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, por los siglos de los siglos. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador Redentor, el cual nos ha sellado y nos ha señalado por medio del Espíritu Santo, dándonos la regeneración, dándonos el nuevo nacimiento. Su servidor y amigo, apóstol y profeta de las naciones, Luis Núñez, aquí nuevamente dando seguimiento a lo que es la regeneración, a lo que es el nuevo nacimiento. Tenemos aquí en Tito, capítulo número 1, verso 5, la palabra nos dice de la siguiente manera: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Hablamos que el nuevo nacimiento, cuando hablamos de regeneración, estamos hablando de un segundo nacimiento, ¿verdad? Pero ya esto es espiritual todo. Y el nuevo nacimiento nos viene a través del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. El nuevo nacimiento o la regeneración tiene que ver con limpieza, tiene que ver con la pureza, la santificación en nuestro espíritu. Tiene que ver con que nos vuelve el Señor a darnos un avivamiento. Avivamiento es una palabra, ¿verdad?, que significa anazao, que quiere decir volver a dar vida. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Efesios capítulo 2 que estábamos muertos en delitos y pecados. En lo físico, pues existíamos, el alma estaba sin renovación, pero en el espíritu, ¿verdad?, había muerte. Era a causa de los delitos y de los pecados. Entonces, en el nuevo nacimiento, el Señor viene a darnos el avivamiento, o sea, el anazao, que quiere decir volver a dar vida. Y el nuevo nacimiento también tiene que ver con una nueva creación. Fuimos creados para buenas obras. Fuimos creados a la hechura de la imagen de nuestro Señor Jesucristo. De esta manera, viene a ser en nuestras vidas el mayor milagro, el mayor de todos los milagros. En el programa anterior mirábamos que hay un peligro cuando hay un liderazgo o hay alguien ejerciendo un ministerio de cualquier índole. Puede ser un ministerio al aire libre como el evangelista, o puede ser un ministerio en el templo como el pastor, o alguien, ¿verdad?, con un liderazgo. Hay un peligro de que esté haciendo este ministerio solo de una manera rutinaria y de una manera como profesional, sin tener el mayor milagro, que es el nuevo nacimiento. Tenemos relatos bíblicos de eso. Tenemos hechos bíblicos. Por ejemplo, tenemos aquí en el Evangelio de Lucas algo muy interesante, ¿verdad?, que podemos aprender. Vamos a leer desde el verso 9. Y dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Jesús está hablando acá. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo:
mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Miramos aquí este ejemplo que es extraordinario, porque hay dos personas acá que se supone que son espirituales, ¿verdad? Uno es un fariseo que está orando en el templo, y el otro es un publicano que lo mismo está orando, ¿ah? Pero el fariseo, que tenía confianza en sí mismo, comenzó a decir: Señor, yo doy mi diezmo, doy mis ofrendas, ayuno 2 veces a la semana, vivo en oración, la Torá me la sé de memoria. Y dice que este hombre se fue sin la salvación, se fue sin el milagro del nuevo nacimiento. Entonces esto nos es la regeneración. Estamos hablando de un segundo nacimiento, nacer espiritualmente. Se ha hecho mucho daño, ¿verdad? A la iglesia misma. Se ha mutilado prácticamente el cuerpo de Cristo, cuando los que lideran una iglesia prácticamente son personas que no han tenido el milagro del nuevo nacimiento. Siguen siendo inconversas. Siguen siendo personas que confían en su propia justicia, como este fariseo, ¿verdad? Que confiaba en su diezmo, confiaba en sus ofrendas, confiaba en sus ayunos, confiaba en sus oraciones,
decía que no había matado, decía que no había robado, que no había adulterado, pero se fue sin el milagro del nuevo nacimiento. Yo le llamaría esto, entre comillas, una persona que se cree buena en sí misma, pero que se va a ir al infierno. Mire, eso es tremendo, lo vuelvo a repetir. Personas que se creen buenas en sí mismos, ¿verdad? Confían en sí mismos, en sus propias justicias, pero que van a terminar en el infierno. Porque el milagro del nuevo nacimiento es el que nos da la apertura prácticamente para que tengamos vidas de milagros. Después del milagro del nuevo nacimiento vienen los demás milagros, como las sanidades, las liberaciones, como el Señor pues que nos bendice, ¿verdad? Contestando las oraciones, dándole respuesta a las oraciones. Pero el Señor Jesucristo fue bien claro, ¿verdad? Cuando le dice a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo para que puedas ver y para que puedas entrar en el reino de Dios. Entonces, lo más importante en la vida de cualquier ser humano, y más que todo, ¿verdad?, en la vida de las personas que somos hijos de Dios, que componemos la iglesia, que formamos la iglesia, es estar seguro que hemos nacido de nuevo. Es estar seguro que ha habido un avivamiento en nuestra vida, que ha habido una limpieza, que ha habido una santificación, que ha habido una resurrección en nosotros, que el hombre viejo, ¿verdad?, fue crucificado para tener una resurrección a una nueva vida. Es importante dar énfasis, ¿verdad?, a lo del nuevo nacimiento, porque necesitamos nosotros saber que el nuevo nacimiento, hay señales. Cuando una persona ha nacido de nuevo, hay señales. Una de las señales es que la persona tiene un deseo y una pasión por Dios, porque nacimos de Él. La Biblia dice en el capítulo 1 de San Juan que no fuimos engendrados por obra humana, por hombre. Fuimos engendrados por el mismo Padre, para darnos esa potestad de ser hijos suyos. Dicho de otra manera, tenemos su naturaleza, tenemos su ADN, tenemos sus genes de nuestro Padre Celestial. Estoy hablando del Dios Todopoderoso, Jehová Sabaoth, Jehová Nisi, Jehová Shalom, Jehová Rafa, Jehová Ra, Jehová Sitkenu. Estoy hablando de ese Dios creador de los cielos y de la tierra. Entonces es importante en la actualidad que estemos seguros. Entonces una de las primeras señales del nuevo nacimiento, que tenemos una pasión y deseo por Dios. Sí. Y cuando digo tenemos una pasión y deseo por Dios, que tenemos esa hambre y sed de Él, ¿verdad? Como la tuvo Moisés. Moisés ya había visto su gloria, ya había visto su presencia, pero Moisés quería ver su rostro, eso. Como lo tuvo David, como lo tuvo Daniel, que de día y de noche estaban en intimidad con el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios que es espíritu, ya lo hemos hablado en otros programas, ¿verdad? Él es espíritu infinito, inmutable, que no lo puede contener ni el viento, ni el aire. Dice la Biblia que ni los cielos de los cielos de los cielos lo pueden contener. Ese es el Todopoderoso. De este Dios estoy hablando. El Dios único y verdadero. Cuando te da esa pasión, ese deseo por Él, más que tener éxito en el ministerio, más que tener éxito en todo lo que ofrece este mundo, es tenerlo a Él, tener hambre de Él, hambre y sed de Dios. El salmista lo decía, ¿verdad? Como el siervo brama, pues, ¿verdad? Por sed de agua, en las corrientes de las aguas, y clama. Hay un gemido, así clama por ti, oh Dios, el alma mía.
¿Mm? Eso donde queremos estar llenos de Él, llenos de su presencia, aún nuestras ropas, saturados de su unción, de su gloria, de su presencia. ¿Mm? Entonces, cuando está esa primer señal, podríamos decir que hemos tenido este mayor milagro, el milagro del nuevo nacimiento. Luego tenemos otra señal, que tenemos hambre y sed de la palabra. Este mundo se ha tambaleado porque hemos despreciado la palabra de Dios. Hemos menospreciado la palabra. Como lo decía Carlos Adam Spurgeon, un hombre de Dios, que llegaría el tiempo, ¿verdad?, donde se dejaría la palabra y lo que tendríamos serían shock, payasos, ¿verdad?, haciendo shock en los púlpitos. Y eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Ahora la gente le gusta eso, que un payaso llegue a hacer shock, y que haga cuantas musarañas allí, y que ya dicen fue un acto profético, y son hasta inconversos. No tienen el milagro del nuevo nacimiento. Entonces, si Spurgeon lo profetizó hace centenares de años, la palabra también ahí está el texto, está en pie, donde vendría un tiempo, ¿verdad?, de apostasía, que sería terrible en el mundo entero. Entonces la gente es más fácil seguir a ese tipo de ministerios porque ya los hacen reír. Entonces, para eso mejor ponga usted un programa, ¿verdad?, de Chespirito o de alguien ahí que lo haga reír, porque usted lo que quiere es que lo hagan reír. Yo creo que es lindo, ¿verdad?, que nos hagan reír, pero que también nos hagan llorar, por medio del poder que tiene la palabra. La Biblia dice que la palabra es viva y eficaz, es más cortante, que una espada de doble filo, y es martillo que quiebra, es espada que parte, es fuego que quema. Es fuego que quema. La palabra es fuego que quema. ¿Sí? Necesitamos la palabra, pueblo de Dios. Amigos en el mundo entero necesitamos la palabra. Presidentes, necesitamos la palabra de Dios. Vivir la palabra de Dios, vivir en el poder de la palabra de Dios, poner por obra sus preceptos, sus estatutos y sus mandamientos. Solo ahí es donde puede haber un cambio, solo ahí es donde puede haber una transformación, solo ahí es donde puede haber un cambio radical. Lo necesitamos, lo necesitan los presidentes, lo necesitan los senadores, lo necesitan los coroneles en los batallones, lo necesitamos todos. El poder del Espíritu Santo y el poder de la palabra, solo ahí es donde podemos tener el mayor milagro, el del nuevo nacimiento, porque si no hay ese milagro del nuevo nacimiento, la persona sigue tan perdida como cuando se inició. Como ese ejemplo que yo le estaba poniendo a usted, ¿verdad?, de todo ese grupo musical que por años anduvieron ministrando en las iglesias, y hubo un momento donde fueron confrontados por la palabra de Dios, y en ese momento sí hubo arrepentimiento en ellos, y cuando se les preguntó por qué pasaban, dijeron, pues si nosotros éramos inconversos, nosotros hacemos esto pues por intereses personales, pero ese día nacieron de nuevo. ¿Cuánta gente hay así? Pastores inconversos, líderes inconversos, evangelistas inconversos, no han tenido el milagro del nuevo nacimiento. Esto es una palabra que tenemos que amar. Esta es una palabra que tenemos que tiene que doblegarnos a nosotros, ¿verdad? Y hacernos preguntas. ¿Tenemos esa hambre y sed de Dios? ¿O tenemos más hambre y sed de éxito? Porque eso son añadiduras. ¿Tenemos hambre y sed de la palabra? ¿Amamos en verdad la palabra? Recuerda lo que dice la palabra. Dice que vendrá un tiempo donde la gente tendrá comezón de oír palabra de Dios. Pero quizás ya va a ser el tiempo de la gran tribulación, o quizás ya habrá ocurrido el rapto. Bueno, cuántas cosas, cuántos cambios, cuántas transiciones este mundo está teniendo, ¿verdad? En lo político, en lo
con las pandemias, con los maremotos, con los terremotos. ¿Cuántas cosas hay en el mundo entero ahorita? Entonces necesitamos nosotros estar seguros que verdaderamente hemos experimentado el mayor de los milagros, que es el nuevo nacimiento, la regeneración. Y tercero, aparte de tener esa hambre y esa sed de nuestro Dios, de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, está el segunda señal, hambre y sed de la palabra. Y luego, tener sensibilidad en nuestros corazones, como vivir en la oración, vivir en la intercesión, esa sensibilidad, vivir en oración, vivir en intercesión, nos hace sensible a lo espiritual, nos hace sensible a la presencia del Padre, a la presencia del Hijo, a la presencia del Espíritu Santo. Cuando hay esa sensibilidad espiritual, entonces ahí se cumple, ¿verdad?, lo que profetizó Ezequiel, donde dice que Él pondría sus leyes en nuestras mentes y en nuestro corazón, pondría sus estatutos, sus mandamientos, y dice también que nos daría corazón nuevo, espíritu nuevo, que eso es lo que necesitamos, un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Pero ¿cuándo es eso? Cuando viene el milagro del nuevo nacimiento, cuando viene el milagro del nuevo nacimiento. Es de la vida de Dios en nosotros. Estoy hablando de la vida de Dios. No le estoy hablando del bios, que es la vida corporal, ni le estoy hablando del psiche, que es la vida del alma. Le estoy hablando del zoe, que es la vida eterna, la vida increada, la vida de Dios que viene a nosotros. De esa vida le estoy hablando. Cuando está esa vida en nosotros, podríamos decir, he nacido de nuevo, he experimentado el mayor milagro del nuevo nacimiento. Ahora usted se vuelve sensible al Espíritu, se vuelve sensible a lo espiritual. Creo que estamos en la recta final, estamos en los últimos tiempos, y hay que volvernos a la palabra, hay que volvernos a la senda antigua de la palabra viva y eficaz, y no solamente volvernos a la palabra, sino que se vean las señales, que se vea el fruto de arrepentimiento, de que verdaderamente nosotros hemos experimentado el milagro del nuevo nacimiento. Así es que Dios me le bendiga rica y poderosamente. Puede suscribirse, por favor, si no se ha suscrito, suscríbanse para que les estén llegando estas ricas y poderosas enseñanzas, y ojalá que pueda experimentar lo que nosotros experimentamos, tener ese amor, esa pasión por Dios mismo, por la palabra, ¿verdad?, para poder vivir en búsqueda de su gloria, de su presencia, de su rostro. Todo esto lo trae la regeneración, el nuevo nacimiento. Deseamos una vida limpia, deseamos una vida de santidad, deseamos una vida purificada, ¿verdad? Tanto nuestro corazón, nuestros labios, todo nuestro ser. Esto lo hace la palabra y el Espíritu Santo cuando hemos recibido el milagro del nuevo nacimiento. Así es que si no se ha suscrito, toque la campanita ahí, por favor, y suscríbase. En YouTube nos va a encontrar Profeta Luis Núñez, Profeta Evangelista Luis Núñez. En YouTube nos va a encontrar Profeta Evangelista Luis Núñez. Ahí va a encontrar enseñanza de audio y enseñanza de video que le van a enriquecer su vida espiritual. Y también, ¿verdad?, pedimos a los amigos y a todos los del grupo que vamos a esperar que se agreguen más al grupo de la página de Manantiales de Avivamiento, para que esté recibiendo, ¿verdad?, las enseñanzas que el Señor nos ha revelado y que el Señor nos ha puesto en nuestro espíritu para compartirla con el pueblo de Dios. También, si usted mira que es de bendición este ministerio, pues somos un ministerio de fe, ¿verdad?
amamos a Dios. Son más de 3 décadas predicando el Evangelio, y usted desea aportar para el ministerio, pues puede llamarnos ahí al Messenger, ¿verdad? O al correo luisnunes2244@gmail.com. Y lo que más le pido es que envíe sus peticiones. Envíe sus peticiones, porque hemos enseñado, estamos ahorita también iniciando una serie de cómo orar efectivamente, y la vamos a seguir, esa serie de oración, para que usted, enviando sus peticiones, usted pueda ser bendecido, ¿verdad? Con nosotros. Ese es nuestro trabajo, pues, interceder por el pueblo, interceder por las naciones, interceder por la iglesia. Eso es un privilegio grande. Así es que Dios me les continúe bendiciendo grande y poderosamente a todo el pueblo de Dios. Su servidor y amigo, profeta, evangelista Luis Núñez, a las naciones.